Creo yo que entre todas las historias que nos narra la Biblia de la resurrección de Jesús, esta que acabamos de leer es la que más nos identifica tal vez. Puedes prender la luz si deseas y bájame un poquito mi micrófono. Creo que es la que más nos identifica. Porque habla acerca de dos personas que estaban emprendiendo un camino, que estaban volviendo, mejor dicho, a Emaús, un lugar que en un segundito vamos a describir en qué consiste Emaús. Pero entre todas estas historias de la resurrección de Jesús, de las cuales varias leímos hoy y hay otras más también en la Biblia, esta es la que más sentido hace a nosotros 2000 años después. ¿Por qué? Porque nos muestra el poder que tiene el hecho de darnos cuenta, o mejor dicho, la revelación de que Dios, de que Jesús no quedó muerto en una tumba, no quedó colgado en una cruz, sino que Él resucitó. Y creo yo, nosotros conocemos el final de la historia, obviamente, pero creo yo de que esta historia nos narra ese momento, esa transición en donde estos dos discípulos de Jesús se encontraban afectados por la muerte de su maestro. Se encontraban tristes, se encontraban cabizbajos y emprendieron este camino de regreso a casa. Pero no fue un viaje normal, no fue un camino normal, sino que verdaderamente fue un viaje transformador. Nos muestra el poder, esta historia nos muestra el poder de la revelación de Jesús resucitado. Seguramente estas dos personas que iban caminando, no nos dicen sus nombres necesariamente, pero estas dos personas que iban caminando seguramente eran discípulos de Jesús, no de los 12 que conocemos, pero sí eran de los 120 tal vez, porque Jesús tenía mucha gente que lo seguía. No era simplemente los 12, sino que muchas personas lo seguían. Y seguramente ellos eran parte de ese grupo más grande. Y tenemos que ver en esta historia de que la vida de ellos, de estos dos, cambió cuando vieron a Jesús colgado en la cruz. Cuando vieron a Jesús muerto, sus vidas cambió, pero no cambió para bien, sino al contrario, cambió para mal. Después de haber seguido a Jesús por un tiempo, se encontraron ahora solos, tristes, vieron ellos mismos con sus propios ojos, al igual que todo el pueblo alrededor, pudieron ver cómo Jesús había muerto. Pero sin embargo, unos versículos después, cuando Jesús se revela resucitado a sus vidas, ellos también cambian, también hay un cambio en sus vidas. Y este cambio es un cambio para bien. Vamos a describir eso en la conclusión del mensaje, pero vemos cómo su corazón ardía al encontrarse y al darse cuenta y al obtener esa revelación de que Dios, de que nuestro Salvador, de que Jesús está vivo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Sí, recordamos muchas veces la muerte de Jesús y está súper bien porque ahí fue donde Él pagó por nuestros pecados, donde Él murió por nosotros. Pero no termina ahí la historia. No termina la historia. Dios no nos quiere llevar solamente ahí, Él nos quiere llevar al Cristo resucitado, al Dios vivo. Y este viaje que ellos estaban haciendo, estos dos discípulos de Jerusalén a Emaús, tiene un significado muy, muy importante y hoy voy a compartir eso contigo. Emaús era un pueblo, ¿verdad? Y posiblemente es donde ellos se dirigían y posiblemente era la tierra natal de ellos. Tal vez era el lugar de donde ellos eran. Ya habían ido a Jerusalén, habían seguido a Jesús por un tiempo, pero después de que Él murió, ellos volvían para su tierra, volvían para sus pagos, decimos allá, o para su pueblo. Posiblemente esa era la tierra natal, ese era su mundo tal vez. Y Emaús está buenísimo el significado que tiene ese nombre, me encanta, porque Emaús significa primavera templada, ¿ok?
Suena hermoso ese nombre. Me encanta. Primavera templada. ¿Quién no quiere vivir en un lugar que tiene una primavera templada eterna? No sé, tal vez donde usted vive sí era una eterna primavera, ¿verdad? ¿Quién no quiere vivir en esos lugares? Claro que sí, nadie, todos lo vimos al super calor o al super frío también. Suena precioso, todos quisiéramos vivir en la eterna primavera templada. Y espiritualmente también muchas veces buscamos eso. Buscamos vivir que nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios sea algo tranquilo, algo templado, algo suave, algo que disfrutemos. Pero sin embargo, Dios no nos quiere llevar a que nuestra vida espiritual sea algo templadito, que sea una simple primavera y nada más. No, Él nos quiere llevar al fuego de su presencia. Él nos quiere llevar a arder nuestros corazones como ellos lo vivieron ahí cuando se dieron cuenta que Jesús era el que estaba caminando con ellos. Dios nos quiere llevar ahí al calor de su presencia. Ahí es donde encontramos sentido en nuestra vida, donde crecemos espiritualmente, pero también Dios nos quiere hacer pasar a veces por el frío de las pruebas, por el frío de las pruebas, las dificultades, porque ahí donde también crecemos y creo yo más aún todavía. Entonces, Dios no quiere que simplemente nos quedemos en lo templadito de Emaús. Y Emaús, eso representaba para estos dos discípulos, representaba la vida normal y cotidiana. Porque era su pueblo, era lo que ellos conocían, era su mundo, representaba lo de siempre, representaba su lunes a viernes. Es decir, de que ellos estaban volviendo a su vida de siempre. Porque habían visto cómo su maestro, Jesús, quien decía en ese momento, según ellos, ser el Cristo y el Mesías, había muerto. ¿Y cuántas veces nosotros no nos encontramos ahí también? ¿Cuántas veces tú te has encontrado en ese Emaús, con esa rutina, con eso de siempre, que tu vida simplemente es una rutina y nada más? Y es algo natural y no pasa absolutamente nada. Muchas veces nos encontramos ahí, nos encontramos en la rutina espiritual, en el Emaús, pero Dios quiere sacarnos de ahí y quiere llevarlo a otra ciudad que menciona aquí en esta historia. Y esa ciudad es Jerusalén. Y así como Emaús representa lo diario, lo cotidiano, el pueblo donde ellos eran, Jerusalén representa todo lo contrario. Jerusalén en la Biblia siempre representa el mover de Dios, el centro del mover de Dios. Jesús la mayoría de las veces pasaba su ministerio ahí en Jerusalén. En Jerusalén era lo que había acontecido, todos esos hechos que estuvimos leyendo. Jerusalén representaba el centro de mover de Dios. Si Emaús representa lo natural, Jerusalén representa lo sobrenatural. Representa algo completamente divino y no algo cotidiano, común y corriente. Representa Jerusalén la promesa. En Hechos capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos más adelante, después de esa historia, le dice: no se muevan de Jerusalén porque acaba de llegar el Espíritu Santo y van a ser llenos del Espíritu Santo. Jerusalén representa esa promesa de la plena relación con Dios, de la llenura de Dios. Y ahí donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros, ahí donde Dios te quiere. En Jerusalén, no Emaús, viviendo en lo sobrenatural de Dios y no simplemente una vida cotidiana o sobrevivir la vida nada más. Dios quiere que tu relación con Dios sea algo especial, sea algo único, sea algo dirigido por Dios y que no sea simplemente algo más que tú haces durante la semana o un lugar cómodo y ya. Estos discípulos estaban saliendo de Jerusalén, acuérdate, habían estado en Jerusalén, conocieron a Jesús, vieron cómo Él murió y estaban saliendo de Jerusalén, que representaba la presencia de Dios, y se iban a Emaús, que representaba el exilio o el escondite. Ellos estaban yendo de la gloria que representaba ser un discípulo de Jesús y ver todo lo que Jesús hizo, estaban huyendo a una tierra de tristeza, por más que tuviera un nombre bonito. Estaban huyendo a esconderse de nuevo. Y eso es lo que pasa muchas veces con los seres humanos. Como seres humanos
Viviendo en lo natural, lo que sucede es que cuando Dios no se manifiesta o no hace lo que nosotros esperamos, entonces ¿qué hacemos? Nos volvemos a lo mismo de siempre. Así como pasó con ellos. Ellos tenían una expectativa del Mesías. Recién el hermano César en el tiempo de oración compartía. Ellos tenían una expectativa de un Mesías, de alguien que iba a liberarlos de la esclavitud en la cual se encontraban, de la opresión romana en la cual se encontraban. Pero sin embargo Jesús era un Mesías completamente diferente. Era el Mesías, el Salvador. Y ellos al Dios no cumplir la expectativa que ellos tenían, entonces ellos volvieron atrás. ¿Cuántas veces Dios no ha cumplido con nuestras expectativas? ¿Y a qué me refiero con eso? No es que Dios no pueda hacer lo que nosotros le pidamos, sino que muchas veces nosotros queremos manejar a Dios, torcerle el brazo, y muchas veces hasta con algunas oraciones que, cuidado, queremos exigirle o torcerle el brazo a Dios para que cumpla nuestras expectativas, y si no lo hace, ¿qué pasa? Muchas veces nos volvemos a Emaús. Estos dos discípulos estaban ahí, estaban en ese momento de haber experimentado la gloria de Dios y de volverse nuevamente a lo conocido, a su mundo. ¿Por qué? Porque solamente habían experimentado la muerte de Jesús, pero se habían olvidado de que Jesús había prometido que iba a resucitar y que Él resucitó. Muchas veces vemos a Dios desde esa perspectiva humana, ¿no? Consideramos a Dios como uno de nosotros y lo vemos desde una perspectiva humana. Y eso sucede porque nuestros ojos muchas veces están cegados, velados. El versículo 16 de la historia que leímos nos cuenta de que ellos no podían ver a Jesús. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, dice el versículo 16. No, ellos solo conocían a un Dios muerto, pero no al Cristo resucitado. Y desde la perspectiva humana, muchas veces así vemos a Dios. Ellos sabían de Jesús. Volvemos a lo mismo. Eran dos personas que lo habían visto a Jesús, habían visto actuar a Jesús, habían visto los milagros que él había hecho. No sé cuántos ellos podrían haber enumerado, un montón. Dice que habían estado ahí cuando Jesús partía el pan, por eso después lo reconocieron, porque habían estado de una manera íntima con Jesús, comiendo con Jesús. Sabían muchísimo acerca de Jesús, pero sin embargo no lo reconocieron. ¿Qué tal tú y yo? Sí, yo sé que tú conoces de Jesús, estás aquí en la iglesia. Yo sé de que tú conoces de la Biblia, yo sé de que tú conoces acerca de Dios, pero ¿verdaderamente lo conoces a Él? A Él de tal manera que caminas con Él y puedes reconocer cuando Él obra en tu vida, cuando Él te está hablando, cuando Él te está dirigiendo, cuando Él te dice sí, cuando Él te dice no. ¿Eres capaz de reconocer a Dios en tu vida, en tu diario caminar? Solamente lo puedes lograr cuando dejas que el Espíritu Santo obre en ti, que Él te dirija, que sea Él y su sabiduría dirigiendo tu vida. Muchas veces sabemos de Jesús, caminamos con Jesús, venimos a la iglesia y compartimos y decimos que somos cristianos, pero no le conocemos de manera personal, porque no tenemos esa revelación de Jesús resucitado, de nuestro Dios vivo. Pues cuando yo era niño sí sabía mucho acerca de Jesús. Iba a la iglesia, no tan seguido, pero iba de vez en cuando a la iglesia. Pero mi imagen de Jesús era la del cuadrito que tenía arriba de mi cama. Muerto, crucificado. Esa era mi imagen de Jesús. Y yo creo que muchos de nosotros teníamos esa misma imagen, sobre todo si venimos de la iglesia católica, una tradición más católica, más en Latinoamérica. Esa es la imagen que tenemos, ¿verdad? Tratamos de verlo desde la perspectiva humana, pero recién nuestra vida es cambiada. No cuando viene alguien y nos dice Jesús murió por ti, pues ya lo sabía. Sino que nuestra vida es transformada cuando a través del Espíritu Santo se nos revela de que Jesús no solamente murió por mí, sino que Jesús resucitó. De que Él está vivo, que Él vive en mí. Creo que eso tiene mucho más poder que cualquier otra cosa, el hecho de que Él vive en mí a través de su Espíritu Santo.
Ahí es donde sucede la transformación del ser humano. Tú podrás conocer acerca de Jesús, pero hasta que no se revele como Jesús, como el Cristo resucitado, nada va a suceder en tu vida. Te quiero encargar que leas nuevamente después esta historia del camino de Emaús. Y vas a ver que en varios versículos, como del versículo 19 al 24, ellos, son un poco absurdo, ¿verdad? La historia esta, pero ellos tratan de explicarle a Jesús lo que le había pasado a Jesús. ¿Verdad? Porque dicen, no, ¿qué pasó? Dicen, no, ¿viste lo que le pasó al tal Jesús? A Jesús le pasó esto y aquello. Y ellos tratan de explicarle a Jesús lo que pasó. Pero hay algo muy importante ahí que si lo leemos así rapidito no nos damos cuenta. Dice, el versículo 19 dice, ¿qué es lo que ha pasado? Le preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret, dice, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. No dicen, él era el Mesías. Ahora ya como se había muerto, ya lo degradaron. Ya lo bajaron de categoría. Ya no era el Mesías, ya no era el maestro, sino que simplemente era un profeta. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Cuando no conocemos a Dios de manera personal, lo que tratamos es de entenderlo a nuestra manera. Y el ser humano tiene eso, obviamente, porque hemos nacido con esa necesidad de buscar a Dios. Algunos lo buscamos en el lugar correcto, otros los buscan en cualquier otro lado. Pero tenemos esa necesidad. Y cuando cuando no conocemos a Jesús de manera personal, entonces tratamos de entenderlo a nuestra manera. Interpretarlo a nuestra manera, desde nuestra humanidad. Lo que es conocido por nosotros. Lo que era conocido por ellos era de que el Mesías no tenía que morir. Entonces inmediatamente lo interpretaron según la carne y según su humanidad. Y muchas veces nosotros hacemos con eso. Nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de su santidad, de su grandeza. Nos olvidamos de su gracia y de su misericordia. Nos olvidamos de que Él es un Dios santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tratamos de entenderlo desde nuestra humanidad. Y pensamos de que Dios va a obrar y va a hacer y va a responder de la misma manera que nosotros lo haríamos. No, Él es Dios. Él es Dios. Muchas veces tratamos de entenderlo a través de la religión también. No de una relación con Dios, sino de la religión. De lo que alguien, ya sea un pastor ahí arriba, que de vez en cuando, una vez al año se pone corbata, me enseña. O a través de un cura. O a través de YouTube o de TikTok, I don't know, whatever, lo que sea tu religión. O donde busques contenido religioso. Muchas veces tratamos de entenderlo a través de la religión, lo que nos han enseñado de Dios, pero solo podemos conocerlo a través de la revelación de Jesús y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente podemos conocer a Dios cuando lo experimentamos de manera personal, cara a cara. Esa es la única manera de poder conocer a Dios y no buscarlo o no conocerlo solamente de una perspectiva humana. Ellos se seguían enredando ahí cuando le estaban contando acerca de Jesús, a Jesús. En el versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Dice, nosotros abrigábamos la esperanza, teníamos la esperanza de que Él fuese el Mesías, pero sin embargo no lo era. Nosotros esperábamos. Siempre tenemos una expectativa humana de Dios. Siempre. Porque somos seres humanos y solamente buscamos lo que conocemos. Entonces siempre tenemos una expectativa humana de Dios cuando en realidad debemos tener una expectativa divina de Dios. Entender de que Él no es como nosotros, entender de que Él es completamente distinto, entender de que Él es sumamente supremo, valga la redundancia. En realidad tenemos que tener esa expectativa divina de acercarnos a Él. Pero si pensamos solamente en un Dios y en un Salvador muerto, colgado en una cruz, obviamente que lo empezaríamos a tratar de igual a igual, porque todos vamos a llegar ahí, no a la cruz, pero sí a la muerte. Nosotros esperábamos
¿Cuántas veces no ha estado esa frase en nuestros pensamientos? Tal vez no lo decimos porque no queremos sonar faltos de fe, pero muchas veces decimos, nosotros esperábamos que Dios haga esto y no lo hizo. Esperaba que Dios me responda así y no lo hizo. Esperaba que Dios demuestre su gracia así y no lo hizo. Eso es ver a Dios desde una perspectiva humana. Y nos cuenta esta historia de que ellos se encontraron ante la muerte de su maestro y se encontraron sin ninguna clase de esperanza. La muerte trae desesperanza. El versículo 17 nos viene contando de que ellos estaban tristes. Estaban tristes ellos. ¿Qué vienen discutiendo ustedes? Dice, se tuvieron cabizbajos. Ellos estaban muy tristes por lo que había sucedido. En algún momento del ministerio de Jesús, ellos sí creyeron que Él era el Salvador, porque ellos lo siguieron. Pero su fe decayó. En el momento de oscuridad decayó su fe. Eso es lo que hace la falta de comprender que tenemos un Dios vivo, la falta de revelación o la falta de entender la resurrección de Jesús, que trae desesperanza aún cuando nos encontramos, más aún cuando nos encontramos en momentos de oscuridad y de tristeza. ¿Cómo poder confiar en un Dios muerto? Imposible. ¿Qué puede hacer un muerto por nosotros? Absolutamente nada. Entonces, en esos momentos de prueba, en esos momentos de oscuridad, siempre va a llegar la desesperanza, la falta de fe, si es que no conocemos a un Dios vivo, si es que no es revelado la resurrección en nuestra vida. Debemos creer que no hay nada imposible para Dios, que aunque parezca que Él no está, siempre está, que aunque parezca de que Él ha cerrado su oído a ti, Él siempre te está escuchando. De que Él nunca te deja y nunca te va a abandonar. Él todo lo puede. La muerte trae desesperanza y también muchas cosas feas. El no entender o el no tener la revelación de que Jesucristo resucitó. Si tú lees en el versículo 25, está bastante fuerte, no te enojes conmigo, ¿ok? Pero yo te lo voy a leer como dice. ¡Qué torpes son ustedes! Eso les dijo. Así se lo dijo. ¿Ok? Qué torpes son ustedes, les dijo. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Mira lo que les dice. No solamente le dice torpes, sino le dice tardos de corazón. ¿Ok? ¿Está ofendido? No, ¿ok? La Biblia, anyway. Pero dice, qué torpes. Hay otras versiones más actuales todavía, como la traducción al lenguaje actual, que dice, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? Yo le agregué ese énfasis, ¿ok? ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? Y eso es lo que trae la falta de revelación o la falta de comprender de que tenemos un Dios vivo, de que Él ha resucitado. Eso es lo que trae torpeza espiritual. Suena duro, yo lo sé. Pero eso es lo que trae torpeza espiritual en nuestra vida, es decir que no podemos avanzar, no podemos comprender muchas veces porque no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Tenemos un grupo de crecimiento del programa Más de Jesús de hombres. ¿Dónde están mis hombres? Suena feísimo lo que dije, pero ¿dónde están los hombres? Okay. No lo quiten de contexto, por favor, ¿ok? Y estamos hablando acerca de la sabiduría. Te invito este miércoles, tenemos reunión a las 8 de la noche por Zoom. Pero estamos hablando acerca de la sabiduría, y la sabiduría, Juancho nos enseñó, la sabiduría divina, la sabiduría humana y la sabiduría malvada también, o demoníaca. Pero bueno, llegamos a la conclusión de que la sabiduría divina no es ni más ni menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu Santo dándonos, guiándonos. No es una sabiduría que se obtiene leyendo libros o leyendo mucha la Biblia, no, sino que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que cuando decimos la sabiduría de Dios es ni más ni menos, vuelvo a repetir, discúlpenme que parezca disco rayado, no es ni más ni menos que el Espíritu Santo que vive en nosotros, guiándonos, hablando por nosotros, guiando nuestra vida. Entonces, aquí si no tenemos esa revelación de Jesús resucitado, el Espíritu Santo no estará obrando, no tendrá
No tendremos la llenura del Espíritu Santo que va a traer esa revelación a nuestra vida y esa sabiduría. Por eso decimos, la falta de revelación trae torpeza espiritual. Y luego, en el mismo versículo 25, dice, tardos de corazón. Tardos de corazón. Tardos de corazón significa lentos para creer, podemos decir. Es decir, de que le estaba tomando más tiempo. No es porque no tuvieran la capacidad, sino porque no tenían el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios obrando en ellos, Dios mismo obrando en ellos. La falta de revelación de Cristo resucitado atrasa nuestra fe. Atrasa los planes divinos. Atrasa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Claro que sí, Dios es soberano, desde luego que sí, eso nadie lo discute. Pero cuando no somos guiados por la sabiduría de Dios vamos a pasar mucho más trabajo. Mucho más trabajo si el Espíritu Santo no nos guía. Y aquello que nos puede llevar 1 año nos va a llevar 10 o toda la vida. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido de que tenemos un Dios vivo. Y eso es lo que hace la resurrección de Jesús en nosotros. La resurrección lo que hace es hacer arder nuestro corazón. La resurrección hace arder tu corazón. Este camino no solo los llevaba a Jerusalén, o mejor dicho, los llevaba de Jerusalén a Emaús, porque dice que iban camino a Emaús. Este camino que ellos emprendieron no solamente era volviendo a Jerusalén, sino que era el mismo camino que ellos podían tomar de regreso a Jerusalén. Vuelvo a volver a repetirlo porque me enredé. El camino que ellos estaban no solamente los llevaba de Jerusalén a Emaús, sino que era exactamente el mismo camino que Dios quería que ellos recorrieran para volver a Jerusalén y volver a Dios. Era exactamente el mismo camino. El final de la historia, Dios los quería llevar de regreso. Dios quería que ellos volvieran a conocer al Dios vivo. La muerte de Jesús los llevó a una frialdad espiritual, a una tristeza profunda. Pero la revelación de la resurrección de Jesús los regresaba a la pasión que tenían que tener por Dios. Este camino los llevó del pueblo de la desilusión que era Emaús, o de lo cotidiano, o lo que siempre conocían, los llevaba a la misma gloria de Dios, a la ciudad de esperanza, a Jerusalén, a la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace la revelación de Cristo resucitado. Hace que arda tu corazón por Dios, que arda tu corazón para Dios, que constantemente estés buscándole más y más. Versículo 32 lo narra muy bien. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Jesús resucitado. Eso es lo que hace la tumba vacía. Eso es lo que hace un Dios vivo, hace arder el corazón. Ellos se dieron cuenta de eso después de que tuvieron la revelación de que Jesucristo estaba vivo, de que Él había resucitado, porque la revelación hace que entendamos el por qué suceden las cosas. La revelación de la resurrección hace que comprendamos el por qué suceden las cosas. Cuando hablamos con Jesús, nuestro corazón arde. Cuando leemos la palabra, tu corazón arde. Cuando estamos en su presencia, tu corazón arde. Eso es lo que Él anhela. Ahora, ¿cómo pasamos de un Dios cotidiano que se encuentra en Emaús, de un Dios como nosotros, de un Dios natural a un Dios sobrenatural? Pasamos ahí cuando Jesús resucitado se revela a nuestras vidas. Ponte de pie, por favor. No podemos culpar a estos dos hombres y decir cómo no se van a dar cuenta. No se dan cuenta que era Jesús, cómo no se dieron cuenta. No podemos culpar a estos dos hombres porque muchas veces nosotros actuamos exactamente igual. Muchas veces tú vas caminando también al igual que ellos a la desesperanza.
arrastrando los pies, con la mirada vacía, sin ninguna clase de esperanza, porque muchas veces Dios no hizo o no respondió como tú esperabas. Muchas veces caminamos la vida carente de fe, de visión, de esperanza, llenos de dudas, buscando el reino terrenal y no el reino celestial. Pero al igual que ellos, hoy Jesús sale a tu encuentro. Sale a tu encuentro, camina contigo, te acompaña, y cuando tú abres los ojos te das cuenta de que Él siempre ha estado ahí, de que Él nunca te ha dejado, de que Él en ningún momento se ha olvidado de ti, y de que por más que parece, como dice esa ilustración, que tú caminabas solo porque veías unas solas huellas en la arena, de que esas huellas eran las de Jesús, que Él te cargaba y no las tuyas. Él está a tu lado siempre. Ese es el poder de Jesús resucitado. Y Él quiere obrar en ti cada vez más y más y más. Por eso quiero invitarte que hoy dediques tu vida completa a Jesús. No significa que te tienes que meter en un monasterio o quedarte encerrado aquí en la iglesia, ¿no? Significa que no vas a hacer simplemente, no vas a vivir tu vida de una manera natural y cotidiana, sino que vas a buscar todos los días vivir en lo sobrenatural de Dios, sabiendo que su presencia siempre va a estar contigo, porque el Espíritu Santo, porque Jesús, porque Dios habita en los corazones de aquellos que su vida le entregan a Él. Entrégale tu vida a Jesús. Acércate cada día más a Él. Verás cómo cosas maravillosas sucederán, no solamente aquí, sino aún también en la eternidad. Ora conmigo, amado Jesús. Eterno Rey, te amo. Gracias, Jesús, por caminar conmigo. Gracias, Jesús, por revelarte a mi vida. Gracias, Jesús, por enseñarnos de que tú nunca nos dejaste. Gracias, Señor, por extender tu mano, ponerla bajo nuestro mentón y levantar nuestra cabeza, nuestra mirada, y mirarnos a los ojos y decirnos: aquí estoy. Nunca me fui. Aquí estoy contigo. Aquí estoy vivo. Gracias, amado Jesús, porque tú estás en nuestra vida. Señor, hoy te celebramos a ti. Te celebramos a ti, Señor, porque entendemos de que la única manera de poder vivir una vida con propósito y una vida plena como tú nos has mandado a vivir, Señor, es en ti, teniendo un Dios vivo, no alguien que quedó clavado en una cruz, sino un Dios que bajó la cruz, que entró a la tumba, pero que al tercer día resucitó entre los muertos, y que hoy dice tu palabra de que tú intercedes por nosotros constantemente, pero aún mayor todavía, que has enviado a tu Espíritu Santo para vivir en nosotros, para vivir en nuestros corazones, para guiarnos constantemente. Gracias, Jesús, porque tú vives en mí. Si tú ahí con tus ojos cerrados, si tú no tienes esa convicción de que Jesús vive en ti, de que el Espíritu Santo vive en ti, hoy quiero invitarte a que lo hagas, a que le abras tu corazón y lo invites a vivir en ti. Dice la palabra del Señor que cuando reconocemos que Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día, dice de que nosotros tenemos amplia entrada a la presencia de Dios, y que ahí podemos invitarlo a vivir en nuestro corazón, a vivir a nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos y le pedimos perdón por nuestros pecados y por vivir nuestra vida a la manera en la cual nosotros hemos querido vivirla, invitamos a vivirlo en nuestro corazón. Dice que algo sucede en el mundo espiritual. Dice que somos adoptados como sus hijos, y pasamos a tener una vida eterna con Jesús. Y quiero invitarte hoy que con tus propias palabras puedas orar y decirle: Señor Jesús, gracias. Gracias por morir y por resucitar por mí. Yo creo plenamente que tú eres el Hijo de Dios y que tú
hiciste el sacrificio por mí. Yo sé que tú me amas y hoy te entrego mi vida para que tú, Dios, para que tú, Espíritu Santo, vengas a vivir en mí. Perdóname por mis pecados, hazme un nuevo ser, transforma mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida para pasar una eternidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es tan maravilloso que Él cumple cada una de sus promesas. Y Él ha prometido que cuando tú oras de todo corazón